Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos mis hermanos de nuestra congregación. Lleven un caluroso saludo de nuestra familia acá, Bernardo, su hermano en Cristo. Un placer pues tener este momento de compartir la palabra de Dios, sobre todo en este tiempo que queremos llevar el aliento y querer estar siempre eh, al unísono, estar juntos con un mismo pensar y un mismo propósito. En este momento quiero compartir una porción de Juan, capítulo 20, el versículo 19. Juan 20, 19. Esta historia, cuando el Señor se aparece a los discípulos, es un momento en que realmente los discípulos quizás no esperaban que sucediera, como en la forma, la magnitud y la rapidez con que sucedió, ya que el Señor le había dicho que tenía que regresar, ya tenía que irse y dejarle, y luego le mandaría un consolador. Pero llega un tiempo en que los discípulos estuvieron, pues, el momento de reunirse como solían hacerlo, y sintieron un momento de angustia, de intranquilidad, un momento en que tenían literalmente miedo. Dice Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Hay una situación acá parecida a la nuestra hoy día, donde podemos decir que estamos encerrados, nuestras puertas cerradas al público, a visitas, y como dice la palabra, por miedo a la situación, por miedo a la contaminación, a la infección. Pero el miedo de los discípulos en ese tiempo era otro, pero sigue siendo miedo, tanto para los judíos que estaban allí, los discípulos, como también para hoy día para nosotros. Aquellos discípulos dice que tenían las puertas cerradas porque tenían miedo de los judíos. Los judíos habían habían crucificado al Señor Jesucristo, y como decimos en algo popular, habían matado, habían exterminado la cabeza, y por lo tanto, pues lo demás era ya una tontería, era ya más fácil terminar con los demás, con los siguientes, con los seguidores del Señor. Así que los judíos tenían miedo porque su guía, su mentor, su dirección había sido apresado, crucificado, había muerto. Entonces ellos tenían las puertas cerradas por miedo precisamente a los judíos. Era una situación para ellos angustiosa, una situación de intranquilidad que ellos estaban pasando en aquel momento. Diríamos que nosotros también podíamos estar pasando un momento de intranquilidad, de dificultad, porque estamos encerrados en nuestras casas, encerrados por situación y también encerrados por miedo. Y no admitimos ni siquiera pues alguien, una visita que pueda estar con nosotros a llevarnos algunas palabras de aliento. Lo que sigue a continuación de la porción dice: vino Jesús entonces puesto en medio y les dijo: paz a vosotros. Una expresión que llenó de aliento, llenó de tranquilidad a aquellos judíos, a aquellos discípulos, aquellos que estaban encerrados en la casa, donde tenían miedo porque pensaban que podía ocurrir con ellos igual que su maestro. El Señor entró, probablemente no tuvieron que abrir las puertas, porque el Señor no necesita que le abran las puertas de las casas, sino Él entra igualmente cuando necesitamos de Él. Él llega cuando realmente le llamamos, y Él ve la condición en que estamos,
y Él está dispuesto entonces a entrar y decir, como le dijo a aquellos discípulos, paz a vosotros. Es una situación de la cual podía pasar en nuestros momentos, en nuestros días, necesitar esa paz. Una paz que entre el hombre y Dios estuvo muy armoniosa en los tiempos en que leemos cuando Génesis. Sin embargo, llegó un momento en que el hombre y Dios, esa paz, esa armonía que existía entre ellos, desafortunadamente se rompió. Fue rota esa paz, esa tranquilidad que había entre el hombre y Dios. Pero la porción sigue diciendo acá en el versículo 20, Juan 20 y el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los discípulos se alegraron viendo al Señor. Ese miedo que tenían se le había olvidado, se le fue de sus mentes, porque una vez más ellos recuperan, ellos ven al Señor con sus propios ojos y les dicen, mira, yo soy el que murió en la cruz, el que también resucitó. Míreme acá, miren mis manos y miren mis pies, mi costado, cómo está aquí lacerado, maltratado y herido. Entonces los discípulos, dice, se regocijaron viendo al Señor. Realmente hay una esperanza para todos nosotros en que llegará el momento en que el Señor nos dirá, paz a vosotros. Si hay esa intranquilidad, si hay esa situación difícil que podemos hoy vivir, no solamente los pobres, ricos, grandes y pequeños o de cualquier nación, sino todos estamos viviendo una situación de intranquilidad, una situación en que necesitamos paz, una situación en que queremos que el Señor aparezca y diga, paz a vosotros. Y entonces nos queda como estaban los discípulos regocijándose viendo al Señor en ese tiempo. Así que el versículo 21 sigue diciendo, entonces Jesús les dijo otra vez, la segunda vez, dice, paz a vosotros. Porque ya no era un asunto de angustia, ya tenían un regocijo entre ellos. Había una situación de gozo entre ellos porque habían visto al Señor. Y el Señor le dijo, tranquilo, todavía no termina todo esto. Y luego le va y pone en ellos una situación de darle algo para que ellos hicieran, para que ellos llevaran, para que ellos entonces sean responsables de llevar el mensaje. Y le dicen, la paz, ok, ustedes tienen esa tranquilidad, esa angustia, pero ahora también les toca a ustedes llevar esa paz, esa tranquilidad que una vez en el libro de Génesis en el principio fue rota. Digamos que cuando se interrumpió aquella paz, que esa armonía entre Dios y el hombre en Génesis, Dios inmediatamente planeó la oportunidad, el momento de buscar esa armonía entre Dios y el hombre. Siempre ha sido así. Dios ha estado mostrando siempre el camino para llegar a Él. Dios ha sido mostrando al hombre el camino para llegar a Dios, para llegar a sí mismo. Bien dice la Biblia que el Señor se reconcilió consigo mismo, buscando la armonía, buscando la tranquilidad, buscando la unidad entre el hombre y Dios. Si leemos, por ejemplo, un verso que podemos encontrar en Isaías, capítulo 59, y el versículo 8, hablando de lo que dice el hombre, dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Esa es la vereda, ese es el camino del hombre hoy día. Dice, no conocieron camino de paz. Los discípulos estaban intranquilos, tenían esa inseguridad. Sin embargo, el Señor le muestra que con su presencia, con estar allí, todo podía solucionarse. Todo podía llegar a la unidad, a la paz, a la armonía entre Él y sus discípulos.
Pero dice aquí la Biblia, no conocieron camino de paz. El hombre no conoce camino de paz. El hombre anda en contra precisamente de lo que Dios quiere mostrar. Anda buscando sus propios caminos. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, que dice, no conocerá paz, dice Isaías 59:8. Ahora, Dios quiere restaurar la paz entre el hombre y Dios mismo, entre Dios y el hombre. Dios quiere restaurar esa paz. Por eso dice en uno de los versos también de Isaías capítulo 9 y el versículo 6 dice lo siguiente, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios ha estado siempre en pos o a favor de la paz entre el hombre y Dios. Dios ha provisto la manera en que haya la armonía entre el hombre y Dios. Los discípulos estuvieron en un momento de angustia y desilusión. Estuvieron angustiados y el Señor les dijo, paz a vosotros. Hoy día Dios está dispuesto a decirle al hombre, paz a vosotros. Yo estoy aquí. Yo estoy tan cerca como está la ropa de ustedes hoy puesta. Así estoy yo de ustedes. Está dispuesto a cambiar esa situación, esa angustia. En Efesios capítulo 2, podemos leer algo interesante también. Efesios capítulo 2 y el versículo 12, lo siguiente, dice Efesios 2, 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, esa pared que había entre el hombre y Dios. Cristo la derribó, dice que de ambos pueblos hizo uno, dice, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cercanos. La paz que Dios da no es la paz que el mundo da, como dice un himno que cantamos. No es la paz que Dios, que el hombre quiere ofrecer al hombre mismo, dando alguna esperanza, alguna salida, sino que Dios mismo se encarga de dar una paz armoniosa entre el hombre y Dios. ¿Quieres encontrar esa paz? ¿Quieres estar en armonía con Dios? Recibe al Señor Jesucristo como tu Salvador. ¿Quieres tener esa tranquilidad en tu vida? Que Dios te diga paz en tu alma, paz en tu corazón. Puedes recibir a Cristo en este momento y decir, yo quiero ser transformado por Jesucristo. Quiero recibir esa paz que solamente el Señor puede dar. Dios te bendiga y nos vemos luego.